Bienvenidos al podcast Y Aquí Entre Nos, el podcast en donde la educación y la inteligencia artificial se juntan para conversar sin filtros, con humor y mucha diversión. Porque el futuro de la educación se construye entre chips y pizarrones, y aquí se va a convertir en la clase donde te va a encantar que te dejen ¡Tarea! Moni, qué gusto estar aquí en el episodio número 4. Estoy muy emocionado de poder aprender muchísimo, como en todos los capítulos de hecho. Yo también súper emocionada y te tengo una pregunta para empezar. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Adolf, la creatividad, ¿nacemos creativos o nos hacemos? Pensaría que es una pregunta un poco difícil, pero yo creo que nacemos siendo creativos. Creo que si analizamos un poco como todo el proceso de la educación, cuando estamos en el kinder, como que pues es justo el lugar en donde podemos jugar, equivocarnos, caernos, y bueno, creo que vamos subiendo y nos vamos enfrentándonos a muchos nos, y creo que pues nos van quitando como esa creatividad, pero creo que sí nacemos y probablemente nos pueden potenciar aún más la creatividad o nos pueden quitar la gran creatividad que tenemos muchas personas. Pero no sé, ¿tú qué piensas? Yo coincido contigo, yo me puse a pensar mucho en esta pregunta. Creo que sí nacemos creativos y también creo que a lo largo de los años, pues la vida, el contexto sociocultural, la edad, o sea, vas justo potenciándola más, y entonces es la gente que es muy creativa y que, bueno, conocemos a grandes, muy creativos, o que nos podemos ir quedando atorados o disminuyendo la creatividad totalmente, también por las circunstancias, ¿no? Pero, ¿por qué no platicamos con fundamentos sobre este tema? ¿Qué te parece? Y creo que además el objetivo y el propósito que tenemos con este episodio es obviamente hablar de la creatividad. También queremos compartirles, porque nos han preguntado varias personas. Hemos hablado mucho de la inteligencia artificial y asumimos probablemente que todas las personas que nos escuchan tienen muy claro qué es la inteligencia artificial, y hoy queremos platicarles de una manera muy sencilla lo que es, compartirles justamente, hacer esta vinculación entre la creatividad con la inteligencia artificial, algunas herramientas para poder potenciar aún más la creatividad. Tenemos un checklist que preparamos Moni y yo para poder compartirles cuál es ese paso a paso que les recomendamos para poder hacer un prompt cuando queremos un resultado de algo que le estamos pidiendo a la inteligencia artificial, y que el resultado sea muy creativo y que nos pueda hacer aún más creativos. Y algunos ejemplos también de cómo las organizaciones están ocupando la inteligencia artificial, ¿no? Así que, con eso que preguntabas al inicio, Moni, quiero platicarte que encontré un artículo en donde, pues, obviamente teníamos como esta pregunta de si nacíamos creativos o nos hacemos. Y el research estuvo bueno, ¿eh? Estuvo padre, la verdad es que nos encontramos artículos increíbles, y creo que mucho de esto también es, imagínate, Moni, qué hubiera sido de la creación de, por ejemplo, de Disney, si en la época de Walt Disney hubiera existido la inteligencia artificial, ¿no? No, pues Mickey hubiera sido completamente otro, yo creo. No, de verdad, y Goofy y así, ¿no? Creo que no sería lo mismo, pero también pues hay mucho que aprender también de todo ese proceso. O si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Marie Curie, en todas esas personas que se consideran como las personas más creativas de toda la historia, ¿qué hubiera sucedido si la inteligencia artificial hubiera existido en su época? Sí, está interesante. Y uno de los artículos más interesantes que encontré, Moni, es un experimento, un estudio principalmente, que hicieron en 1968 en la NASA. Justamente este artículo me lo compartió Moni en esta investigación, y yo le dije, ¿cómo que la NASA? Muchos de ustedes saben que me encanta la NASA y todo lo que tiene que ver con el espacio. Y este artículo que encontramos, justamente, la NASA le dijo a un científico que se llamaba George Land, que estuvo trabajando igual muy de la mano con otro científico que se llamaba Beth Hartman. Tenían que hacer un experimento para poder demostrar y medir el potencial creativo de los científicos, de las personas científicas e ingenieras que estaban trabajando en la construcción de cohetes. Los resultados justamente para la NASA fueron muy positivos, pero estos dos científicos decidieron hacer este mismo experimento, este mismo estudio más bien, con niños y niñas de 5
10, 15 años y después 30 años cuando eran adultos. O con sea, las mismas ¿el personas. mismo? Ok. 5 años después. 5 años después. Ok. Entonces, este experimento principalmente lo hicieron con 1,600 niñas y niños. Ok. Cuando iniciaron, tenían entre 4 y 5 años estos niños. Y justamente el estudio era para medir su capacidad para enfrentarse a un problema y buscar la solución mediante ideas innovadoras y creativas. Ok. ¿Qué porcentaje crees que en esta edad entre 4 y 5 años de estos 1,600 niños, qué porcentaje crees que fue catalogado como genias y genios de la imaginación? Bueno, yo creo que muchos. O sea, no sé el porcentaje, tú dínolos, compártenos, pero justo a esa edad me parece que los niños, literal, sin filtro, ¿no? Entonces hacen todo lo posible para poder resolver. Para poder crear, ¿no? Entonces, cuéntanos. 98%. O sea, casi todos. Prácticamente todos. Ah, bien. 5 años después, Ajá. a estos mismos niños volvieron a hacer las mismas pruebas, pero ya cuando tenían 10 años. Y ahora, ¿a qué porcentaje crees que cambió? Ha de haber bajado, pero no tanto, creo, porque también un niño de 10 años sigue, creo, teniendo mucha curiosidad y mucha creatividad. De 98%, solo el 30% Sí, bajó mucho. de ellos fue catalogados como genio de la imaginación. O sea, en Sí, 5 bajó años, o mucho. sea, a los 10 años. Sí. ¿No? Y creo que aquí algo importante, y bueno, creo que tú eres experta en eso, Moni, es que pues justamente los primeros 6 años es la primera infancia y es el momento más importante del desarrollo de cualquier persona, ¿no? Y si nosotros potenciamos cualquier desarrollo o cualquier conocimiento a esa edad, pues lo van a... Totalmente, ahí está de súper manera claro y se demuestra mucho la importancia que tienen la primera infancia. Pero qué interesante, qué cantidad baja. No. Claro. Y entonces me imagino que a los 15 años... A los 15 años ajá, vuelven a hacer exactamente lo mismo, de 30% bajó a 12%. No, bueno. O sea, O sea, un adolescente de 15 años, en teoría, si vemos lo que dice el estudio y si lo comparáramos, me estás tratando de decir que un chavo de 15 años o ya de adulto ya no es creativo. pues sí, pues únicamente el 12%. Y ya volvieron a hacer esto mismo ya cuando estos niños y niñas ya eran adultos y bajó al 2%. No, está súper interesante y súper fuerte este artículo, que también obviamente se los vamos a poner porque creo que es súper importante que lo lean completo, pero te tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena Creo que es importante platicar ahorita que me dejaste como en shock con el 2% de los adultos que dejan de ser creativos. Exacto. Entonces, sí me toca hablar y creo que es importante darte esta noticia, que el cerebro, Adolf, tiene plasticidad creativa toda la vida. Okay. Entonces, tú puedes ser un adulto en donde nacimos creativos, como bien lo dices en el estudio, y fuiste perdiendo tu creatividad a lo largo de los años, como decía, por lo que sea, por el contexto sociocultural o por la escuela o porque te limitaron. Sí, porque principalmente este artículo Ajá. y las conclusiones a las que llegan estos científicos, porque después hicieron otra vez como la recapitulación de este estudio en el 2011, y justamente dicen que la razón por la cual las personas se van volviendo menos creativas es justamente por el sistema educativo. Bueno, y eso ya hablaremos más adelante de Ken Robinson, que pues tiene su famosa TED Talk sobre justamente eso, y sobre varias... Y sí, es todo un tema, ¿eh? Sí. Pero bueno, la buena noticia es que gracias a la neuroplasticidad que tenemos todos en el cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales todo el tiempo, pero incluso en la adultez. Entonces, aquí la recomendación, que está buenísimo, es cada vez que nosotros exploramos, tratamos de resolver retos o conflictos o salimos a hacer cosas distintas y diferentes y nos entra la curiosidad, o bailamos o cantamos o queremos resolver alguna situación de forma diferente y divertida, estas conexiones se dan y entonces pues sí se refuerzan estas redes neuronales en el pensamiento creativo. Entonces también la buena noticia es que se puede volver a adquirir esta creatividad. Entonces, no nos olvidemos que especialmente el hipocampo y el cerebelo suceden todas estas conexiones y esta magia en donde como adultos podemos recuperar toda esa creatividad perdida, ¿no? Y bueno, y sabemos que el cerebro, y entre más lo vamos manejando, lo vamos pues justamente entrenando y haciendo que vaya practicando diferentes cosas, pues definitivamente o
¿te vuelves más creativo o te vuelves menos creativo? Totalmente. Entonces, pues bueno, la buena es que sí podemos hacernos más creativos, que esa pues también es parte de la tarea de hoy, ¿no? O sea, creo que es importante. Y creo que justo el objetivo, como les comentábamos el día de hoy, es darnos cuenta cómo es que podemos ocupar para bien la inteligencia artificial para volvernos personas más creativas. Pero a ver, aprovechando esto, porfa, coméntanos, danos una explicación, Adolf, creo que tú eres el experto en esto, cómo funciona la inteligencia artificial. De una manera sencilla, creo que es muy importante y cabe mencionar en este episodio, ¿cuál es ahora sí que el fundamento, ¿no? ¿Cómo? Ajá, por favor. Perfecto. Pues mira, de una manera muy sencilla, obviamente toda la base de la programación y de la computación, si ustedes ven imágenes de las primeras computadoras, que hoy en día lo que nos cabe en un celular, antes eran salones inmensos de computadoras, de cables y demás, y un poquito entender como todo este proceso. Nosotros, si vemos estos cuartos de cómo funcionaban antes, prácticamente eran cables que iban colocando y que iban quitando, poniendo, para poder pues generar o apagar la electricidad. Y ahí era justo con el objetivo de poder decir si algo estaba encendido o algo estaba apagado, si algo era correcto, si algo era incorrecto, si algo era positivo, si algo era negativo. Y prácticamente todo esto, lo positivo, si estaba prendido, era con un 1. Y si estaba apagado, se relacionaba con un 0. Entonces, prácticamente en ese entonces, para poder validar cierta información, se prendían o se apagaban ciertas conexiones, ¿no? Ya que fue avanzando un poquito más pues, toda la evolución de la computación y de la tecnología, prácticamente la base de todos los sistemas de programación y todos los sistemas de computación están fundamentados en unos y ceros, ¿ok? En el sistema, en ese sistema de unos y ceros, en donde un 1 significa que algo es positivo y un 0 es algo negativo. Entonces, toda la base está de unos y ceros, ¿va? Entonces, ahora entendiendo como toda esta evolución, la inteligencia artificial prácticamente se toma sus decisiones con base en muchísima información. Entre más información correcta y bien dosificada, la inteligencia artificial va a poder tomar mejores decisiones. Supongamos que tú le quieres enseñar a una niña o a un niño que es un perro. ¿Qué harías? ¿Qué es un perro? Pues le enseñaría, le enseñaría un perro real y le diría esto es un perro, pero también le enseñaría otros tipos de perros porque los perros no son iguales. Bueno, creo. Y entonces yo le enseñaría fotos a lo mejor, perros reales y diferentes y le diría, ese es un perro, ese también es un perro, ese también es un perro y si te fijas tienen 4 patas y ya oíste, todos dicen guau guau. O sea, características, ¿no? Entonces mira, creo que haciendo como esta analogía de cuando estábamos en el kinder, ¿no? Nos enseñaban que era un perro, nos enseñaban que era un chuchú, que era un trenecito, que era, cómo era el amarillo, cómo era el rojo, cómo era el azul, cómo se conformaba una oración. Es decir, nos van como explicando y nos van enseñando diferentes tipos de cosas para relacionar qué es una cosa y qué no es una cosa. Ajá, ¿no? Ok, sí. En este sentido, las personas que generan los sistemas de inteligencia artificial comparten pues muchísima información para enseñar por ejemplo, si vamos a enseñarle a la inteligencia artificial que es un perro, pues te tengo que compartir 1000 imágenes, miles de explicaciones de qué es un perro. Y de esta manera la inteligencia artificial ya sabe pues, que es un perro. Y así con absolutamente todo, ¿no? Entonces ya la inteligencia artificial, las personas van diciendo cómo es un animal, cómo se conforma un párrafo, cómo se conforma un libro, cómo se hace una imagen, cómo se hace una fotografía, etc., ¿no? Entonces prácticamente en resumen, lo que hace la inteligencia artificial es poder tomar toda esta información, identificar ciertos patrones para que con base en esos patrones pueda ayudarte a darte el resultado. O sea, y en segundos revisa, lo que trato de decirme es que revisa como información de muchos lados. Exacto. Pero se tarda nada, o sea. Exacto, lo hace de una manera muy rápida, obviamente, entre más pues tecnología y también dependiendo del tipo también de chips y de microprocesadores que se ocupan, pues obviamente van evolucionando y van tomando mejores decisiones, ¿no?
Entonces, prácticamente lo que hace la inteligencia artificial, pues toma decisiones con base en patrones y de esta manera te puede ayudar a poderte dar una respuesta correcta. Y algo que me encanta aquí, y creo que es algo valioso, yo cuando empezaba a dar clases de programación, cuando estaba en la universidad, yo le preguntaba a las niñas y a los niños, ¿las computadoras son listas o tontas? ¿Cuál sería tu respuesta? Listas. Listas. Ok. Pues bueno, la mayoría justamente de las personas siempre que hago esta pregunta dicen que son listas, Ajá. pero la realidad es que son tontas. Porque tú le tienes que decir exactamente, de manera precisa, al pie de la letra, qué es lo que debe de hacer para que te dé el resultado que tú necesitas. Tienes razón. Porque si si no tú- si no te lo arroja diferente. Porque si o fueran te lo inteligentes pone. nada más le diríamos hazme esto y listo y te va a hacer cualquier otra cosa. Y es lo que nos pasa, si nosotros ocupamos una inteligencia artificial y no le damos los prompts correctos o no cumplimos Claro. con un checklist correcto, no nos va a dar el resultado que nosotros necesitamos. Entonces, quiero que sepan que las computadoras y la inteligencia artificial es tonta, porque si nosotros no le explicamos y no le damos las instrucciones al pie de la letra, nos va a dar algo que nosotros no queremos, ¿no? O se vuelven inteligentes y listas gracias a los humanos. Y es por ello que A nuestro superpoder. una recomendación muy importante es que cuando estemos ocupando la inteligencia artificial no tenemos que asumir que todo lo que nos está dando es de manera correcta. Claro. Siempre tenemos que tener un protocolo para que cuando no nos está dando la respuesta correcta podamos tomar decisiones, podamos parar y poder pues, hacer los ajustes. Porque si esto que te digo, de que nosotros, las personas que programan la inteligencia artificial, le explican las personas que lo hacen de manera correcta dan las instrucciones correctas de lo que es un perro, probablemente hay otras personas que pueden poner otras fotos de casas y decirle a la inteligencia artificial que eso es un perro. Tienes ¿no? razón. Claro, Entonces, ya entendí perfecto. siempre es como muy importante el poder estar haciendo eso y obviamente pues usarla de manera correcta para que te pueda obtener, pues puedas tú obtener los resultados Y correctos. tener el pensamiento crítico y también o sea, siempre como humanos, la iniciativa de revisar y de no confiarnos, ¿no? Que eso hablábamos también en algunos episodios. No podemos copiar y pegar y confiar. Tenemos que ahí desarrollar también el pensamiento de todas las maneras posibles para revisarlo. O sea, tenemos que nosotros también ser maestros de la computadora, de la inteligencia artificial y decir, pues esto es incorrecto. Que sea un colega, ¿no? Claro. Pues bueno, justo con este preámbulo de lo que es la inteligencia artificial y recordando que en un mundo impulsado por la inteligencia artificial no debemos de perder de vista la importancia de poder ser humanos. Y aquí quiero platicarte algo muy importante. Justamente la semana pasada estuve en un congreso que fue el Fórum de McKinsey en la Ciudad de México y compartieron un preámbulo de lo que va a ser el reporte de los trabajos del 2025 y haciendo todo el análisis y haciendo prácticamente toda la investigación de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo con la inteligencia artificial, no deja de ser tan importante el valor de las personas y de la cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante como preámbulo también para este concepto tan importante que es la creatividad. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, Moni, ¿de dónde viene la creatividad? Bueno, pues sí. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue esa persona tan creativa de crear este concepto? ¿Te parece bien si empezamos con el origen de la palabra creatividad? Que a veces también nos gusta mucho mencionar eso, ¿no? Entonces, bueno, la palabra creatividad tiene su origen del latín, desde el latín creare, que significa crear, engendrar, producir. Está relacionado obviamente con el concepto de crecer, del latín crecere. Y se va a formar a partir de la raíz latina creare, pero también de los dos sufijos tibus, que indica relación activa o pasiva, y también el sufijo dat, que expresa cualidad. Entonces queda como resultado la cualidad relativa a crear. Entonces, bueno, eso partiendo de la raíz de la palabra en latín, pero me gustaría ahora mencionar a un gran psicólogo que creo que es súper importante porque sí se considera que fue el primero en colocar la creatividad como un tema científico central. Él es un psicólogo cognitivo y se llama Joy Paul Guilford. Él tuvo muchos aportes durante la Segunda Guerra Mundial
hizo como muchas investigaciones y dentro de estas aportaciones, él dice y se centra ahí y además lo tuvo muy difícil porque fue el primero en decir que la inteligencia no es lineal, ¿ok? Entonces, al decir esto, pues causa como un poco de revuelo ahí, porque dicen, ¿cómo habla de la inteligencia? Porque él decía, ¿cómo quieren medir la inteligencia con la medida de coeficiente intelectual de una sola manera si no es lineal? Él habla de hecho de una inteligencia tridimensional, ¿no? Una montaña rusa. Ajá, exacto. Y entonces, él es presidente, se hace presidente de una asociación de psicólogos que se llama American Psychological Association. Okay. Y ahí da un discurso en donde se vuelve súper famoso porque el discurso precisamente se llamaba creatividad. Y entonces ahí es la primera vez en donde él define creatividad y le pone la definición como creatividad es la capacidad de producir ideas nuevas y valiosas. Ideas nuevas y valiosas. A mí en lo personal me gustó mucho esta definición que él da, porque pues sí, creo que tal cual, ¿no? Creo que si tú tienes la capacidad de producir estas ideas nuevas, que son valiosas, pues estás siendo creativo. Entonces también él es, y esto también me encanta y me gusta mucho este concepto, es el primero en introducir el concepto de pensamiento divergente. Okay. Como base del pensamiento creativo. Entonces, nosotros hoy estamos hablando de creatividad y no podríamos hablar de creatividad sin hablar del concepto pensamiento divergente. Okay. ¿Tú sabes lo que es el pensamiento divergente? No. Bueno, y creo que es súper importante que sí lo mencione porque... Y no sé si tiene que ver mucho, está padrísima justamente la definición de Paul, pero también no sé si te sabías esta... definición que Einstein le dio a la creatividad. A ver, sí. La creatividad es la inteligencia teniendo diversión. Sí, me encanta, exactamente, me encanta. Digo, no es una definición tan formal, sí. Pero pues claro, al final, y tenemos a Einstein también como uno de nuestros favoritos creativos. Imagínate, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubiera existido la inteligencia artificial en sus tiempos? Pues no sería Einstein. Exacto. Así de fácil, imagínate. Entonces por eso creo que es bien importante el balance, ¿no? Bueno, Adolf, te voy a explicar muy rápido lo que es el pensamiento divergente, porque creo que es fundamental hoy en día entenderlo, porque te digo, sin un concepto no puede estar el otro. Y el pensamiento divergente es base de la creatividad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio tú y yo. ¿Qué es esto que tengo acá? Esto que tiene aquí Moni, para los que nos están escuchando, pues es un clip metálico, color gris. Esto es un clip. Muy bien. Metálico, muy bien. ¿Y para qué sirve un clip, Adolf? Pues para juntar hojas. Ok, excelente. Si no tienes una grapa, compras un clip. Tu respuesta fue buenísima. Es un clip y sirve para juntar hojas y unirlas. Eso que acabas de hacer se llama pensamiento convergente. Que es lo normal que se espera, por ejemplo, en un sistema educativo tradicional. Se enseña algo y se espera una sola respuesta. O sea, por ejemplo, con lo que platicábamos, la inteligencia artificial tiene un pensamiento convergente porque sabe que esto es un clip. En algunas maneras, en algunas formas. Ahorita te voy a decir por qué. Porque la misma inteligencia artificial ya se está prestando cada vez más y entre más va subiendo del punto 3 al punto 4 y del punto 4 al punto 5, ya me di cuenta que pues ya hacen más preguntas y ya está ampliando esa parte del pensamiento de la inteligencia, ¿no? Pero ahí te va. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero voy a agregar una pregunta y ahí justo lo voy a relacionar también con lo que pasa con la inteligencia artificial, que va a depender de cómo le preguntamos. Ahora yo te voy a preguntar, no solamente, o sea, tú ya dijiste esto es un clip, pero entonces ahora te voy a preguntar, a ver, Adolf, ¿para qué más sirve esto? ¿O qué más puede ser? Vamos a empezar por el qué más. ¿Qué más podría ser? Toma, agárralo y lo puedes manipular incluso. Por ejemplo, podría ocuparlo para quitarle el chip a mi celular. Eso sirve para eso también. Podría para hacer una figurita, si me dicen hacer un cuadrado perfecto o hacer un triángulo. Buenísimo, era. ¿No? Estoy haciendo un triángulo equilátero. Podría hacer el logotipo de Airbnb. ¡Míralo! Podría... hay un reto bien padre que es para hacer como como la torre más alta con hojas de papel y podría ponerlo como la antena de la torre. Mira. Muy bien. Bueno,
Una pulsera, un anillo. Un anillo, porque pulsera creo que no nos quedaría. Una Barbie. ¿Sí? Una Barbie. Un anillo sí, mira, perfecto. Pues bueno, todo lo que acabas de decir tuvo que ver esa respuesta con la manera en la que te pregunté y te dije, ¿qué más puede ser o para qué más puede servir? Y yo te di ahí con esa palabra extra, como una entrada a que tu pensamiento de convergente pase a ser divergente. Entonces el pensamiento divergente es esa capacidad de tener muchas más respuestas y ahí entra la creatividad. Es infinito el poder que se puede tener con el pensamiento divergente, porque hay infinito de respuestas. Puedes seguir y seguir y seguir y podríamos aquí seguir una hora, por eso ya te interrumpí. Hay una actividad bien padre, que ahorita que estás platicando todo eso, es una hoja de papel en blanco y viene la mitad de una estrella. Y arribita te dice, esto no es una estrella, podría ser. Y salen resultados padrísimos de dibujos padrísimos de niños, de un niño con un cocodrilo, o sea, como que completan el dibujo y en lugar de que sea una estrella, pues llega... O sea, creo que a lo que vas es, para poder potencializarlo más en los niños y en las niñas, es justamente hacer preguntas diferentes. El cómo preguntamos, y es fundamental hoy en día en la educación, y por eso este brinco de la educación tradicional a la educación que se necesita hoy en día, es seguir fomentando este concepto de pensamiento convergente. Como bien te lo digo, no es un concepto nuevo, para nada. Estamos hablando de la década de los 50, cuando Guilford nos da este concepto. Pero hoy en día, por ejemplo, Ken Robinson retoma el concepto de pensamiento divergente, hablando mucho de que las escuelas matan la creatividad. Porque entonces, desarrollan un pensamiento convergente, exacto. Y entonces, únicamente es esta forma y ya. Exacto. Entonces, el objetivo aquí es, de verdad, llegarles a los colegios, llegarles a los maestros. Nosotros que estamos muy metidos en eso y por eso se nos hace tan importante retomar estos conceptos. De verdad no es necedad. El tema es que hoy en día, con tanta tecnología y en un mundo impulsado por la inteligencia artificial, no podemos seguir enseñando como antes. Entonces es súper importante retomar estos conceptos que tienen años de existir para fomentar la creatividad todo el tiempo. Entonces, este concepto de la creatividad, Adolf, empieza con Guilford, como te lo platiqué ahorita, con el concepto de pensamiento divergente muy formal, pero creo que es importante que te cuente también un poco como de esta línea del tiempo, muy cortitita, porque obviamente hay muchos más psicólogos, pedagogos, pensadores importantes que han hablado de todos estos temas, y actuales también hay muchos y muy importantes, pero bueno, yo te lo voy a hacer como muy rápido, por si necesitan también tener más recursos y recurrir a este tipo de libros y artículos que ahorita les vamos a ir diciendo. Creo que es súper valioso, ¿no? Para ampliar sus conocimientos en creatividad. Entonces, bueno, después de Guilford, por ahí de los años 60, 70, viene Torrance con, él fue psicólogo y fue también pedagogo y psicólogo educativo, pero él fue el que mide la creatividad. O sea, él tiene una prueba que se hace y es... Ya le dio métricas. Es una prueba de pensamiento creativo de Torrance, así se llama. Y entonces, pues él define la creatividad como un proceso de sensibilidad ante problemas, búsqueda y comunicación de soluciones. Entonces, súper importante su aportación, porque también el cómo resuelvo cosas y situaciones, eso pues es creatividad, y es fundamental que lo retomemos, creo que hoy en día. Porque, pues, primero que nada, Torrance es el que lleva la creatividad al aula, ¿no? O sea, Guilford nos habla de esto, descubre que la inteligencia no es lineal, sino que tenemos un pensamiento divergente y somos capaces de desarrollar la creatividad, pero Torrance la mete al aula, ¿no? Y entonces también la puede hasta medir. Después, viene Howard Gardner, que ese, pues, obviamente ya es mucho más actual. Él es incluso actual y él nos habla de las inteligencias múltiples. Y no podemos dividir la creatividad de toda la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, porque él también sostiene la teoría de Guilford. Él dice que totalmente la inteligencia no es lineal y no solamente es una. Todos los seres humanos tenemos varias inteligencias, de hecho él menciona 8 inteligencias distintas, y dice que absolutamente todos tenemos esas inteligencias y tenemos que potenciar al máximo nuestros talentos. Entonces él nos propone pues estas múltiples inteligencias para trabajar con los niños, incluso con los adultos también,
Y, bueno, como te digo, son 8 inteligencias, que ya si quieres también hablaremos más profundamente de esto en algún otro episodio, porque hay muchísimo de dónde hablar. Pero bueno, por ejemplo, lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal, interpersonal, intrapersonal, naturalista, ¿ok? Luego podemos profundizar más en esto. Pero, bueno, entonces él dice, no hay una sola forma de ser inteligente, ¿no? Existen muchas maneras y todos